Un empresario extranjero que actualmente tiene su empresa acá en El Salvador ha hablado en sus redes sociales una verdad que muchos quieren ocultar y muchos quieren pues tergiversar aquí en El Salvador, sobre todo los opositores. Pues vamos a ver cómo este empresario ha hablado la verdad de algo que sucede en El Salvador y cómo Nayib Bukele le responde también para pues mejorar su argumento, para hacer más válido su argumento. Esto es muy interesante porque, como repito, muchos quieren decir que acá en El Salvador no se aguantan los impuestos, que tenemos impuestos demasiado elevados. Vamos a escuchar primeramente a este empresario extranjero que ha venido desde España a poner su empresa acá y cómo le está yendo y cómo valora él el tema de los impuestos acá en El Salvador versus cómo se maneja en otros países. Que miren, yo sé que la mayoría de los opositores al gobierno que hablan acerca de que los impuestos son insostenibles en El Salvador es porque ni siquiera han salido del país, ni siquiera han visitado otras realidades donde se pagan impuestos altísimos. Bueno, no hay que ir tan lejos. Los hermanos de la diáspora pueden decir cómo les toca a ellos pagar tantos impuestos. Escuchemos lo que dice este empresario extranjero. Bukele, que el mes pasado pagué más de $20,000 más en grande impuestos. Aquí ¿Y sabes, pequeño? Bukele, que el mes pasado pagué más de $20,000 en impuestos? ¿Y sabes qué? No me importa, porque a diferencia de España, El Salvador veo que aprovecha esos impuestos. A mí personalmente no me molesta pagar impuestos si se utilizan bien. Si yo veo que esos impuestos se utilizan en construir nuevas cosas, en mejorar el centro histórico. Miren, a este empresario joven creo que ya lo habíamos mostrado acá en este canal en otras ocasiones. De hecho, él fue quien pues ofertó unas plazas, unos empleos para su empresa. Él tiene una empresa de diseño y de arquitectura. Pues él se estaba quejando en otro video de que muy pocas personas quieren trabajar acá en El Salvador y que casi no obtuvo respuestas en las ofertas que él lanzó en sus redes sociales. Pero ahora está diciendo algo que es muy cierto, y es que los impuestos en El Salvador pueda que sean altos comparado a cómo la gente los percibe, o sea, como la gente quisiera que fueran, pero aquí sí se aprovechan. Vean, él es español. En España cabe mencionar que el impuesto sobre la renta puede llegar hasta cerca del 50%. La mayoría de los españoles paga alrededor de un 30 a 35% porque hay escalas. Eso hablando del impuesto sobre la renta, de lo que pagan todos los ciudadanos. Aquí en El Salvador llega a 10%. Y aquí es donde a mí me hace eco esto, y hay muchas personas que se quejan de los altos impuestos que hay en El Salvador cuando son mucho menores que otros países. Y cuando sí se aprovechan, como lo dice el empresario acá, en infraestructura. En mejorar el centro histórico, en mejorar la carretera de los Chorros, por ejemplo. Yo no tengo problema. Me joden, claro que me joden, pero como a cualquier persona. Pero lo que más me molestaba de España es que yo pagaba los impuestos y no veía ninguna mejora. Al menos no veía ninguna mejora en España, dice. O sea, es muy difícil ver que ocupen bien los impuestos en España, a diferencia de El Salvador. Eso es lo que está diciendo acá el empresario. Y a algunos les puede parecer pues que él no es empresario porque es demasiado joven. Pues vayan a consultarlo en sus redes. Es un empresario joven. Pues él dice de que los impuestos acá sí sirven para algo y en España no. Vean, habría que remontarle a este joven pues cómo eran las cosas cuando estaba el FMLN, que se decía que habían impuestos hasta para seguridad, pero seguridad no había. Y ahora irónicamente han quitado el impuesto para la seguridad, Nayib Bukele lo quitó y hay mejor seguridad. De hecho, ahora sí hay seguridad. Está mejorando el país y veo que ese dinero que yo estoy aportando, que es una gran cantidad y a mí me molesta y me lo sacan del bolsillo, al menos lo utilizan y no se lo llevan los políticos a la cartera, ¿sabes? No les estoy pagando. Miren, hay que hacer una aclaración y perdón que estoy haciendo interrupciones, pero la musiquita del video, si yo la dejo mucho tiempo, me ponen una restricción de copyright aquí, por eso tengo que hacer estas pausas. Pero quiero mencionar algo y quiero hacer pausas aportando algo productivo. Tal vez él dice de que él pagó $20,000 de impuestos. Eso es impensable aquí en El Salvador. Nadie paga $20,000 de impuestos a menos que tenga una empresa que sea muy próspera,
que esté facturando mucho, que probablemente sea eso, y qué bien por él, qué bien que le está yendo bien. De hecho, él tiene otro video donde dice que está cumpliendo su sueño aquí en El Salvador de tener una empresa y tiene muchos clientes. Entonces, puede ser que porque está facturando mucho, él está pagando mucho de impuesto y es bueno. Lo otro es que pueda ser que él esté confundiendo los impuestos municipales con los impuestos del gobierno. Y aquí hay que aclarar algo. Sí es cierto que aquí en El Salvador se paga mucho en impuestos municipales, pero hay que saber hacer la diferencia. Una cosa son los impuestos que se pagan al gobierno, al Estado, y otra cosa es los gobiernos que le quitan a uno las alcaldías, muchas veces sin una justificación. Te quitan impuestos por hacer fiestas, cuando no todos los ciudadanos participan de las fiestas, pero está bien. Muchas veces te cobran por el alumbrado público, por los postes, por los cables, vialidad, o sea, un impuesto para poder transitar uno en las calles, o sea, es algo bien ilógico. Pero esos son los impuestos que cobran las alcaldías. Y yo he escuchado muchos opositores que se quejan de los impuestos cuando quienes los están ahogando con esos impuestos son las alcaldías y no el gobierno central. Así que usted tiene que saber criticar. Si se va a enojar porque le quitan impuestos, si va a criticar los impuestos, al menos sepa de dónde vienen. Si es una imposición que la ha puesto la alcaldía o el gobierno. Y usted sepa a quién reclamarle también, porque yo siempre se lo digo acá, si un alcalde está haciendo malas cosas, quítelo en las próximas elecciones. Esto así es. Esto es democracia. Y ahí se demuestra la democracia. Las prosti a algunos políticos españoles y estoy pagando carreteras en El Salvador. Esa es una razón por la que me vine a emprender a El Salvador. Porque aparte de que no te apretan tantísimo, lo que te quitan, yo veo que lo utilizan. Así que nada, espero que el mes que viene paguemos lo mismo que impuestos o más para seguir intentando aportar a El Salvador. Aportar a El Salvador, dice al final. Vean qué importante ese mensaje, porque las personas en El Salvador ven los impuestos como algo negativo, porque siempre en El Salvador se han usado para estupideces y hay que decir lo que es. Los impuestos nunca se han usado como se deberían en El Salvador. Siempre con unas lucecitas, con un chorro que inauguraban, con eso justificaban los grandes gastos y préstamos que habían muchas veces en nuestro país, en la Asamblea Legislativa. Y solo para hacer un chorro no se necesita sacar 100 millones de préstamo. Y eso todos lo sabemos. Entonces, ahora dice la persona acá, sí se está viendo esa mejora. Hoy sí se están utilizando bien los ahorros bueno, no los ahorros, sino más bien los impuestos. Entonces, escuchemos lo que dice acá también el presidente Bukele en su respuesta, porque al parecer, momentos después de que este influencer publicara este video en sus redes sociales, el presidente Bukele publicó en sus redes un video prácticamente dándole una respuesta a este empresario extranjero, poniendo todas las obras que se han ejecutado hasta el momento en el periodo del presidente Bukele. Veamos. Vean, ahí tenemos la calle Anejapa, San Juan Opico, dice. Esta es una obra que se ha hecho en este periodo. También estos puentes, y miren, son incontables las obras. Sonsonate, vean el paso de desnivel en Santa Ana, la carretera Comalapa en San Salvador, que se ha mejorado muchísimo, paso de desnivel en Zacacoyo, La Libertad, puente de Surf City en La Libertad, toda la carretera Surf City se ha mejorado, calle El Coco, Santa Ana, periférico Gerardo Barrios, que fue uno de los más importantes y una inauguración grande que se hizo. Ahí está, vean, una carretera muy bonita, el puente Carolina, el puente San Antonio también, que es similar a este. Calle del Cerro Verde en Santa Ana, que antes esa carretera era pues llena de hoyos. Paso a desnivel de Comalapa, paso a desnivel Utila en San Salvador. Ahí está el puente sobre el Río Grande, carretera Los Chorros, el tramo 1. Vean que incluso acá el presidente Bukele tiene la delicadeza de decirnos, son 3 tramos en la carretera Los Chorros. Hay 2 que están todavía en construcción, no se han terminado. El tramo 1 sí ya se terminó. ¿Qué es lo que los opositores decían? Ve, como que son las ruinas del Tazumal, el montón de gradas. Es para tu seguridad.
ignorante, es para tu seguridad que se hacen esas gradas así. Ahí está, mire, calle a Playa Blanca en La Unión, puente Titiguapa San Vicente, puente Jiboa, y no son puentes que se caen con la primera lluvia como los del FMLN, ¿verdad? Puente Taiziguat, puente San Antonio, el que les decía que es similar al de Carolina. Y ahí están, miren, ampliación del bypass de Surf City La Libertad, por eso les decía, esta sí está en construcción actualmente. Calle El Carrizal, San Miguel Morazán, Punta Mango, Usulután, o sea, toda la carretera de Surf City 2 que se ha hecho. Bypass de Usulután también se ha mejorado, el paso a desnivel de San Juan Opico, Puente Arce, la frontera, el que está en la frontera de El Salvador y Guatemala. Todo esto, vean todo lo que se ha hecho. Multinivel integración en San Salvador. Esto, lo del paso a desnivel en el redondel integración, esto es importantísimo para mejorar el flujo vehicular. Ahora quiero que escuchemos. Este es un influencer argentino, pero está reaccionando a una entrevista que hicieron unos españoles hablando de su experiencia, porque miren, han venido muchos españoles acá a El Salvador, pero estos españoles están hablando de su experiencia, de cómo fue fundar su empresa acá en El Salvador. Escuchemos. Bueno, le voy a dar volumen, acá está. Escuchen cómo es abrir un negocio en El Salvador versus en España. Fuimos a la agencia tributaria a hacernos el NIT, que es el número de identificación tributario. Cuando entras allí a la agencia tributaria en San Salvador, hay una persona en la entrada que te pregunta ¿a qué vienes? Y te va guiando y te va diciendo, bueno, no, vengo a hacerme el NIT. Sí, pase por aquí, te saca Claro, igual que en otros países, que esa persona que te atiende o no existe, y si existe te trata mal. el número, te lo da, te acomoda, a los 5 minutos te atienden. Teníamos el número de identificación tributario en 5 minutos. Joder. En 5 minutos, plastificado y en nuestra cartera. Miren, españoles sorprendidos con esto. Pero es que luego dijimos, oye, ya que estamos aquí, ¿podemos hacer preguntas sobre fiscalidad y demás? Sí, claro. Mira, pasen por aquí y tal. Nos sentó con una persona, nos estuvo atendiendo todas las dudas fiscales que teníamos. Y como no era capaz de respondernos a todas, nos pasaron con el subinspector que estaba ahí y dijimos, bueno, pues esto a lo mejor ha sido coincidencia, mira, la suerte del principiante, ¿no? Vámonos al Ministerio de Medio Ambiente. Así es como se hacen negocios en un país. Oye, no, que hemos visto unos terrenos, nos gustaría saber si se puede, no se puede, tal. Sí, claro, pasen por aquí. Nos ponen la pantalla, mira, esto está en internet, lo pueden ver ustedes también. Aquí tienen las clasificaciones, lo que se puede, lo que no se puede hacer. Vale, pero ¿y cómo funciona? Ellos están admirados por la atención que recibieron. Oigan que no es una gran cosa. O sea, no es la gran cosa la atención que les dieron. Les respondieron a sus preguntas y ya. Y dicen ellos, esto en otros países no se ve. Y se los dice gente que ha andado en otros países, señores. O sea, se los dice gente que sí ha viajado, que sí viene de otros países, no como los ignorantes de acá de El Salvador, que ni siquiera salen de su departamento, de su colonia, y se ponen a criticar todo lo que hace el gobierno. Y escuchen lo último, esto me sorprendió a mí porque uno a veces ve los países y uno cree que son unas grandes democracias o libertades cuando uno no se imagina lo que hay ahí. ¿Se puede, lo que no se puede hacer? Vale, pero ¿y cómo funciona esto? O sea, yo si tengo un terreno, ¿me puedo hacer una casa? Sí, claro. Claro, es que hacemos preguntas absurdas. Claro, porque en España, bueno, o en Latinoamérica, en muchos otros países, parece una locura hacer un negocio. Casi que uno es un criminal por querer hacer un negocio. Porque vivimos donde vivimos. O sea, Deben de pensar, estos españoles son retrasados. Exacto. O sea, se queda como diciendo, el terreno es tuyo, ¿no? Dices, sí. Dices, ya, pero es que como nos han acostumbrado a pedir permiso hasta para ir al baño y pagar. Claro. Sí, eso es lo que hace Pedro Sánchez, por ejemplo, o el socialismo en América. Es que ese es el nivel. Y me puedo hacer un pozo. Pero, o sea, llegó un momento que no sabían si es que era una... Les estábamos bromeando, pero ¿por qué nos estáis haciendo estas preguntas? Y dijimos, no, porque venimos de España y allí no se puede hacer nada, ¿sabes? Entonces... ¿Y así quieren que alguien haga un negocio? No sé si comprendieron. Para los que no entendieron esa parte de la plática, de la entrevista, ellos estaban admirados porque hay una gran libertad en El Salvador. Porque puedes tener un terreno en cualquier lugar y te dicen, vaya, en este mapa los terrenos que ves marcados en verde, por ejemplo, es donde sí se puede construir casa. Los otros son reservas naturales, por decirles algo. Ellos están admirados porque preguntaron, bueno, ¿y si tengo un terreno ahí, entonces puedo construir mi casa? Sí, le dijeron, sí, tranquilamente. Y ellos admirados porque en España tenés que sacar múltiples permisos, tenés que ir y el gobierno decide si te da permiso,
Y no por temas ambientales o por temas jurídicos. No, simplemente si te quieren hacer el mal no te dan permiso. Si ven que sos un millonario que está pues teniendo muchas propiedades o al menos 2 propiedades o más, pues ya se lo piensan ellos a ver si te dejan competir contra los políticos que viven allá, ¿verdad? Allá les molesta eso. O sea, los políticos de turno en España, los socialistas, no quieren que otras personas estén al nivel de ellos, no quieren ver a personas superarse. Y así es, por la misma envidia que genera el socialismo. El socialismo es como prácticamente hacer legal la envidia. Y miren acá, por eso ellos, y aunque parezca risible, ustedes pueden decir que estoy exagerando, pero exageración es lo que ellos están, o sea, a mí me parece hasta exagerado que ellos tengan que sorprenderse por algo tan básico, construir una casa en un terreno que tengas en algún lugar aquí en El Salvador. Ellos están admirados por eso. O sea, si piensan que es absurdo, pues lean acerca de España, de cómo se manejan las cosas en España. Si no, pregúntenle a gente que ha vivido allá y les puede decir cómo se manejan las cosas ahí. Entonces, ¿y así quieren que alguien haga un negocio? Me dijeron, a ver, ¿no? Claro, o sea, dentro de una lógica, o sea, no me vayas a plantar aquí una fábrica al lado de la residencia, ¿no? Pero si tú vas a hacer tu casa, ¿cuál es el problema, no? Muy bien, Bukele. Excelente. Ojalá que lo copien más el resto de los países. Y miren, ahí está la verdad, porque hay muchos que se quejan de los impuestos. Los impuestos sirven para crear obras, no solamente para pagar al Estado, no solamente para mantener al Estado, sino generar obras en el país. Vean, muchos critican estos préstamos que se hacen. Yo les he dicho, si el gobierno tiene capacidad de endeudamiento, es porque ha recaudado más los últimos años. El gobierno se ha centrado en recaudar más, no poniendo más impuestos, porque cualquier gobierno hace eso. Eso es lo fácil, es la vía fácil, poner más impuestos y recaudamos más automáticamente. Bueno, y no siempre es así, porque al subir impuestos hay empresas que cierran porque no pueden pagar más y se reduce igual la recaudación fiscal. Lo que hace el gobierno es que no queden impunes aquellos que están evadiendo impuestos. Eso es prácticamente lo que han hecho. O sea que en años anteriores hay muchas empresas que evadían impuestos y nadie les decía nada. Por eso es que el Estado no recaudaba lo que ahora recauda. Que yo les he mostrado noticias acá como el gobierno del presidente Bukele ha recaudado mucho más millones de dólares que antes, sin poner un solo impuesto de más. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso se ha quitado el impuesto al SESC, que era el impuesto a la seguridad que teníamos antes, que puso Sánchez Serén. Y miren, aquí yo siempre les digo, a mí no me vengan a decir con que hoy hay más impuestos que antes y solo porque yo digo. No, muéstrenme pruebas. Yo les muestro acá, la vez pasada cuando hablamos sobre los impuestos, yo les mostré que el presidente Bukele quitó el SESC, el impuesto a la tecnología, que según Sánchez Serén se usaba para la seguridad y ni seguridad había en el país. Háblenme, díganme el nombre del impuesto nuevo que ha creado Bukele, que a ustedes les está afectando. Díganme el nuevo impuesto. Yo les mostré cómo incluso en el gobierno del presidente Bukele se han reducido los límites que tenían antes el impuesto sobre la renta. Antes se le cobraba renta al que ganaba un máximo de $400, o sea, casi a todo el mundo, a todos los salvadoreños. Ahora se le cobra renta al que gana de $500 en adelante. Eso dice la ley. Entonces hay un montón de gente que no llega a los $500 en su salario y no paga impuestos. Solo el que gana más de 500 mensuales. Eso veíamos también acá. Y esa reforma la hizo el presidente Bukele. Ahora, menciónenme con nombre y apellido. ¿Cuál es el? No me digan, sí, es que hoy pagamos más impuestos. Es que eso es pura palabra. Yo puedo decir que hoy en día cualquier mentira que me pueda inventar. No, háblenme con datos. Ahí está, miren, los 135 millones del BCIE. Incluirá diseños de paso a desnivel en Boulevard Constitución, Redondel Utila y Avenida Albert Einstein. Esto fue en marzo. O sea, se piensan mejorar todavía. Esto que hemos visto en el video que publicó Bukele se piensa mejorar más. Y vean, ahí está. Paso a desnivel de los próceres en Avenida Albert Einstein, paso a desnivel en Boulevard Constitución y calle Sierra Madre. Todo esto lo que se
plantea hacer. Paso a desnivel en Boulevard Constitución y calle Motocross. Paso a desnivel en carretera, dice CA4S y Boulevard Sur, que se conoce como Redondel Utila. Ahí están, mire, y más todavía en el Boulevard Los Próceres, un carril adicional, eliminación de la incorporación. Todas estas obras se van a hacer con esa inversión. Pero hay muchos que siguen diciendo o siguen promoviendo en redes sociales de que está insostenible el pago de impuestos en El Salvador. Si usted trabaja, va a poder pagar impuestos. Los que no trabajan son los que no pagan impuestos y no hayan cómo hacer para evadir. Y dice alguien aquí un facto, miren una verdad, con que pagan más por una cerveza y lloran por 10 centavos. Lloran por 10 centavos que dicen, esta es una publicación de una persona que puso que le estaban cobrando 10 centavos de más en una recarga de teléfono, de saldo. Y le pone a alguien con que pagan más por una cerveza y están llorando por 10 centavos. Y se descubrió que no era un impuesto del gobierno, sino que las mismas tienditas de la esquina donde usted va a hacer recargas, ellas son las que le ponen esos 10 centavos de más. Pero siempre tratan de como fomentar la mentira de que se pagan demasiados impuestos en El Salvador. Incluso hay quienes llegan al nivel del absurdismo, ¿verdad? De decir, como ¿verdad? Esta cuenta que se llama El Pelo en la Sopa, que dice que gracias a la familia Bukele esta semana aumentan los precios de los combustibles. Y dicen por acá abajo, un usuario le pone, si las gallinas ya no ponen huevos, el Bukele tiene la culpa, le pone. Porque sí, miren, todos sabemos que hay un conflicto en el Medio Oriente, todos sabemos lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán, y bueno, todas las repercusiones mundiales que trae, pero quieren de forma necia, ¿verdad?, echarle la culpa a Bukele de lo que pasa hasta en el mundo, hasta de lo que pasa en Irán, allá en el estrecho de Hormuz, donde están racionalizando el paso de combustible ahí, donde están obstaculizando el paso de combustible. Bukele tiene la culpa también. Así son los opositores, señores. Aquí yo trato de hablar con gente pensante. Gracias a Dios mis suscriptores y la gente que me ve son gente pensante, gente que ha estudiado por lo menos algo, ¿verdad? Niveles que los hacen comprender todos estos temas, pues, porque hay unos que ni siquiera entienden cómo es que se generan los impuestos o para qué sirven, pero yo sé que hay gente acá que sí tiene la capacidad para hacerlo. Les agradezco por ver estas noticias acá conmigo. Y ustedes saben que yo les publico la verdad. Acá hablamos la verdad acerca de lo que sucede en el país. Y la verdad es que somos un país que sí se paga impuestos como en todo país del mundo, pero que en otros países están más fregados que nosotros, pues. Hay que decirlo así. Si hablamos en cuestión de impuestos, sí, a nadie le gusta pagar impuestos, porque hasta la misma palabra dice impuestos, o sea que nos imponen pagar un tipo de retribución al Estado. A nadie le gusta eso, que lo obliguen a pagar. Pero hay que hacerlo. En todos los países del mundo se hace. Y aquellos que ponen de ejemplo de Suiza, de Finlandia, ahí se pagan más impuestos. En vez de estar adorando esos países por sus modelos supuestamente socialistas, deberían de investigar un poco más y ver por qué son tan socialistas, tan socialistas que son, que han implantado modelos capitalistas para poder sacar adelante el país. Qué raro, ¿verdad? Bien, esa es la información que traía para este video. No olviden dejar su pulgar arriba si les ha gustado. Suscríbanse activando la campanita de notificaciones también para que siempre les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo video. Compartan este video y por acá siempre les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. No olviden dejar sus comentarios y gracias por estar pendientes del canal.